Buenas noches, mi nombre es Santiago Pereira. Yo les voy a tratar el tema acerca de geografía bíblica. Y la parte que vamos a tratar de la Biblia es el Antiguo Testamento. Pero antes de comenzar, tenemos que hacer unas preguntas al público. ¿Qué se les viene a la mente cuando le dicen la palabra geografía? Comenzamos con esto. Geografía, estamos hablando del relieve, del clima, de esa parte de la cartografía, podemos decir, donde se desarrolla, donde escriben la Biblia, ¿verdad? La geografía es todo el contexto, valga la redundancia, geográfico, de montañas, de valles, de ríos, la parte del clima, de las regiones. Es el espacio donde sucedieron o están sucediendo los hechos, donde nosotros podemos relatar las cosas, ¿cierto? Es como si estuviéramos viendo el ambiente, el clima, la estructura donde se realizó, donde se escribió la Biblia. Para mí, geografía es como cuando describen algo o algo donde estamos nosotros, por supuesto. La geografía de un país para mí significa como describir ese país más a fondo de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué tanto afecta la geografía en la creencia de una persona? Bueno, la geografía, pues, de pronto las creencias en el sentido de que necesita de pronto que haga falta agua, él necesita de pronto algo con respecto al agua, si de pronto hace mucha calor, de pronto él necesita que no haga tanta calor, no haya sequía, de pronto la parte de la lluvia, algunas creencias, alguna forma en que pueden mirar el entorno a través de la geografía, sus creencias, la forma en que ven ellos el mundo o la parte que los rodea. Entonces eso afecta en cierto modo acerca de lo que queremos o lo que pretendemos o lo que queremos nosotros satisfacer en ese momento en cuanto a nuestras necesidades. Pues yo creo pues que no afecta en nada, porque o sea, si estamos creyendo y tenemos fe y la convicción de lo que estamos haciendo o de lo que estamos creyendo, no nos afecta en nada. Bueno, yo creo que afecta porque a veces como geografía, entonces sobre la ciencia, entonces afecta, ¿no? ¿Cómo un ser puede crear esto o puede crear lo otro? Entonces eso a veces afecta de que, como ven estas cosas, piensan que no lo pudo haber creado, cómo él pudo haber creado esas cosas. Entonces tantas preguntas lo que hace es la persona confundirse y así no creer en ninguna. Comencemos con una introducción. En la Biblia se registran unos 600 sitios geográficos. Aproximadamente la revelación de Dios se llevó a cabo en el tiempo y en el espacio, por lo que una correcta interpretación y prestar atención a los datos históricos puede llevar a poder interpretar la Biblia bien. Entonces es una parte importante saber a dónde fue escrita y en los lugares donde fue escrita y por qué lo dijeron, en qué situaciones geográficas, en qué situaciones culturales, a dónde estaban, porque eso lleva a algo implícito que es muy importante para que sepamos interpretar bien el contexto histórico y todo lo relacionado con el texto para tener una buena hermenéutica o una buena interpretación de qué quisieron decir el Espíritu Santo por medio de estos autores. Bueno, Israel tiene una importancia geográfica muy grande porque en él se unen tres continentes: el continente africano, el continente asiático y el continente europeo, y Israel está aquí. Entonces es una importancia geográfica porque por medio de él se pueden comercializar muchas cosas que vienen de aquí, de acá y de acá. Es un punto de unión entre tres continentes y por eso es un importante sitio geográfico que debemos tener en cuenta la importancia que tiene
toda la tierra de Canaán y todo lo que están ahí, porque aquí se levantaron muchos imperios, mucha comercio por medio de Egipto, todo lo que venía de África tenía que pasar por aquí, por tierra, para comercializar con Asia o con Europa, podía comercializar todo. Entonces es un buen sitio geográfico para poder implementar muchas cosas. Por eso es que aquí hubo mucho poder, mucho interés político por esta zona para poder subir hacia acá o poder bajar hacia acá. Entonces, por eso hay que tener en cuenta la importancia política que vamos a ver ahora en este momento. Entonces, la importancia política que tiene la ciudad de Israel o el pueblo es porque aquí se levantaron muchos imperios como el imperio Egipto y muchos más, y aquí en esta zona se levantaron el imperio como Asirio, el imperio Babilonio. Entonces para poder venir a declarar la guerra a Egipto o conquistar esta parte tenían que pasar por este lado. ¿Y por qué tienen que pasar por este lado? Porque por este lado se puede decir que esta es la media luna fértil, que esto es todo un lugar fértil, un lugar que tiene muchas selvas, todo, es un lugar muy fértil que es mejor porque por aquí es puro desierto, por aquí no se puede meter, se pierde en el desierto, por acá también. Entonces por aquí era un lugar muy importante para la política, porque tenían que pasar por el imperio que subía aquí o por el imperio que subía acá, tenían que pasar por acá, o el imperio que viene de Europa tenía que pasar por aquí para poder conquistar todo este pueblo, porque si se metían por el desierto era imposible, porque todos sabemos la importancia o las condiciones que tiene el desierto y es muy desfavorable para un ejército meterse por el desierto. Entonces, por eso es que Israel ha tenido muchos gobiernos o ha sido muy conquistada, porque era el único motivo de poder conquistar este lugar de aquí. O si estás aquí, pues es el único camino para poder conquistar Mesopotamia, que significa entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates. Entonces aquí entre estos dos ríos se formaron muchos imperios, o dos grandes imperios, el imperio asirio y el imperio babilonio. Entonces, cuando querían conquistar a Egipto, al imperio más grande de África, tenían que pasar por Israel, porque si se metían por el desierto, se los comían, o se lo comía el desierto por su clima, por su fauna, que es un lugar muy hostil. Entonces esta media luna fértil es un lugar que tenía mucha relevancia. Por eso es que Israel no duraba mucho sin tener un imperio que lo azotara para tener una guerra, porque todo imperio que se levantara aquí, todo imperio que se levantara acá, como el imperio griego, el imperio romano, y todo el imperio que se levantara acá, tenía que pasar por este lugar, porque este lugar era la mejor forma para pasar hacia África, conquistar África, o era la mejor forma de conquistar Mesopotamia y Europa. Entonces esto tuvo un impacto muy grande para Israel, porque era muy acechada, era muy codiciada esa ruta, era muy favorable para los imperios. Y también una ruta, como sabemos que eran dos grandes, era una ruta muy comercial, que llegaban muchas personas, ¿no? Era el camino más viable para comercializar productos que vienen de África hacia Mesopotamia, hacia Europa. Era la ruta más favorable. Era una ruta que se comercializaba mucho, se comercializaba la producción ganadera, la producción agrícola aquí, y se comerciaba todo el imperio de aquí, como las armas, como todo lo que se producía en Mesopotamia, que era un lugar muy fértil para cultivar también, porque estaba entre dos ríos grandes, y como sabemos, cuando hay ríos y todo, es un lugar muy fértil. Por eso es que es muy importante
el río Nilo en Egipto, porque el río Nilo era el que abastecía los cultivos, era el que tomaban agua las grandes ciudades de Egipto. Entonces sabemos que donde hay unos dos ríos, y como estaban aquí en Mesopotamia, era muy fértil este lugar aquí, entonces que querían comercializar para África, y que querían comercializar de África hacia Mesopotamia y Europa, tenían que pasar por Israel. Entonces era un lugar que había mucho interés político y económico, porque era un lugar que era muy privilegiado, porque conversaban tres continentes en un solo punto, en este punto de aquí que se llama Canaán, que era el lugar donde estaba el pueblo de Israel o estaba la tierra prometida. Y también esto jugó en contra, porque si vemos a Israel como país, Israel también es como Colombia, porque Israel tenía montañas, tenía valles y tenía costas, pero no era muy explotada porque no tenía un potencial marítimo, porque estaban dominados por los pueblos de filisteos que estaban en las costas. Entonces Israel, como sabemos que tiene esta cordillera aquí central, que deja como un espacio, como un valle aquí, entonces eso también favoreció, la geografía favoreció a que Israel se dividiera en el reino del sur y en el reino del norte, porque era muy complicado viajar de aquí a Jerusalén o a Judea, que está de este lado de la cordillera, era muy difícil y era muy largo. Entonces también como Israel estaba dividido por tribus y cada tribu tenía una independencia muy favorable, entonces las tribus de acá tenían una independencia y no conversaban con la tribu de acá del sur. Entonces esto también favoreció a que el reino que Israel se dividiera en dos reinos, en el reino del norte y en el reino del sur, porque la distancia que había entre uno y otro ¿cómo se llama? Y los climas y todo era un poquito más diferente, porque aquí era un poquito más llano y aquí también había llano, pero la mayoría de ciudades grandes estaban en la cordillera, en las ciudades altas. Entonces había una confrontación aquí entre estos dos reinos, y también por las políticas que hubo entre el rey Salomón y el rey David, que explotaron mucho al pueblo del norte y estaban inconformes y tenían una independencia. Lo que hizo fue explotar todo esto, se explotó y se separaron de él. También una importancia de esto fue que la geografía también influyó un poco en la separación, y también esto tiene una gran virtud, porque para entrar a Israel estaba rodeado por montañas, estaba resguardado por montañas. Entonces los imperios que venían de aquí o las ciudades que venían a atacar tenían que subir esta montaña, y como todos sabemos, es muy complicado pelear en la montaña. Pero el reino del norte es un poquito más llano, entonces por eso que sabemos que todos los pueblos o todos los imperios que venían de aquí, era más fácil tomar este sitio aquí o dominarlo, porque el sitio geográfico del sur es más alto o está más resguardado por la montaña. Como la cordillera hace como una muralla para poder entrar. Entonces eso también jugó a favor del reino del sur, porque el reino del norte era más llano y fue más fácil tomarlo, o era más fácil que se entraran por aquí, que dominaran esto y después atacar al reino del sur, que era Israel en ese tiempo. Entonces eso también jugó una mala jugada y una buena, porque algunas veces se salvaron de muchas cosas, porque la montaña lo resguardaba, pero también hizo que el reino del norte se separara. Y como todos sabemos, esto también tiene una importancia teológica. También tiene una importancia teológica la geografía. Porque como todos sabemos, a los comienzos de Génesis, el pueblo de Israel estaba aquí en Egipto cautivo, porque lo llevó José a Egipto porque fue gobernador. Entonces el pueblo de Egipto, como ellos estaban en su geografía, el pueblo de Egipto era muy pagano, era muy
tenía muchos dioses, era politeísta. Entonces eso también influyó en las creencias del pueblo. Y como todos sabemos, el pueblo hebreo no era solamente, exclusivamente eran los descendientes de Abraham, sino que el pueblo hebreo se le llamaba en Egipto a todos los que eran como que extranjeros. Entonces eso también incluyó en la teología o en la creencia de Israel, porque el pueblo que salió de Egipto no era 100% de Abraham, porque el pueblo que salió de Egipto también era como la palabra hebreo significa extranjero o algo así. Entonces esa palabra lo utilizaban los egipcios para los extranjeros. Entonces ese pueblo también fue el que libertó Moisés. Entonces cuando ellos salieron de Egipto aquí hacia Canaán, la tierra de Canaán también estaba dominada por muchos pueblos, pero el mayor pueblo que dominaba esta tierra de Canaán eran los pueblos cananeos, y también tuvo mucha influencia en el pueblo mesopotámico, o en los pueblos que estaban aquí. Entonces, por todos lados, Israel tenía influencias politeístas, o tenía influencia con muchos dioses. Entonces era muy complicado que Israel pudiera seguir al Dios de Israel, Jehová, porque tenía por todos lados influencia. Por donde salió de Egipto, que era un pueblo politeísta, entró en otro, y tenía muchos pueblos alrededores, como Mesopotamia, que era muy grande en la educación, era muy inteligente en esos momentos, tenía mucha influencia, porque entraron a una tierra que no era de ellos, que la dejaron de habitar por mucho tiempo, y esa tierra estaba habitada por muchos pueblos, y cada pueblo tenía muchos dioses, porque los pueblos de eso, pero los dominaba algunos dioses. El dios que los dominaba era el dios Baal y la diosa Acera. Entonces, ¿cuál era la característica de este dios Baal y la diosa Acera? Que era un dios que era muy natural, era el dios de la cosecha, el dios de la fructividad de la tierra, y así era su esposa. Entonces cuando el pueblo de Israel llega a la tierra de Canaán, está rodeado de un culto muy grande del dios Baal, que viene de Mesopotamia, de Babilonia, de Asiria. Es un dios que es muy adorado en esa época, era muy adorado en esa época por sus características, porque le daba fructificar a la tierra, le fructificaba los frutos, era muy natural, era un Dios que bendecía los cultivos, entre comillas, bendecía los cultivos. Entonces cuando ellos llegaron a la tierra de Canaán, ellos tuvieron como que era nuevo para ellos, porque ellos en Egipto no cultivaban la tierra como lo iban a cultivar ahora, el gobierno, todo era muy nuevo. Entonces cuando la primera vez que cultivaban la tierra, no le daba el fruto como ellos querían. No le daban el fruto porque no tenían la tecnología y porque esa tierra era muy hostil. No sabían cómo cultivar el desierto o no cómo aprovechar su geografía, porque era nuevo para ellos. Entonces veían en los otros pueblos que adoraban al dios Baal y tenían un cultivo mucho mejor que el cultivo de ellos. Entonces lo que ellos decían, como en ese tiempo no era muy avanzado el conocimiento científico, no sabían que era porque los otros pueblos ya tenían mayor tecnología en la agricultura y porque llevaban más tiempo en esa tierra. Ellos pensaban que era porque el Dios de Israel no era Dios de la naturaleza, sino que era Dios de la guerra. Por eso es que dicen que era tenía mucha fama el nombre de Jehová de los ejércitos, porque Jehová de los ejércitos era el nombre que le daban porque Jehová la mayoría de veces lo sacó como de guerra, los libró de la acechanza de los enemigos. Entonces ese era un nombre que era muy conocido en Israel. Lo pensaban que solamente el Dios de Israel se limitaba a que los libertara. Entonces lo que hicieron es que adoraron a estos dioses porque eran dioses naturales, eran dioses que les daba
le daba como que productividad a la tierra. Dicen ellos que los otros pueblos que estaban alrededor, que los otros pueblos que estaban, muchos cultivaban acerca de Dios Baal y lo hacían los ritos y le daba producción a la tierra. Entonces todos estos dioses que estaban alrededor influyó en muchas de las creencias de las que conocemos ahora en su teología, porque nosotros queramos o no, tenemos influencia de nuestro entorno. Entonces nuestro entorno influye mucho en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de nosotros expresarnos hacia Dios y hacia los demás, porque eso es natural. Entonces todo este entorno que tenían, toda esta guerra que tenían por el sitio geográfico influyó a que el pueblo de Israel tenía una teología como la tiene ahora. Por eso es que vemos que en la teología de los jueces el pueblo se iba al dios Baal y otra vez llegaba alguien y los conquistaba y se arrepentían y volvían a Dios. Pero es porque el dios Baal tenía esa capacidad o creían que tenía la capacidad de multiplicar la tierra, de que tenía ese fruto, tenía otras cosas más. Entonces el pueblo de Israel, como era nuevo en esa tierra y no tenía el conocimiento necesario o la tecnología necesaria para guiar la tierra, para cultivar la tierra, se dejaban engañar por los pueblos paganos de las otras personas, por los pueblos paganos de sus alrededores. Entonces, ¿cómo podemos aprender de esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Es que qué tanto influye nuestro alrededor, nuestro contorno en los cristianos. ¿Qué tanto está influyendo el contorno de los otros dioses, de que venden las oraciones las oraciones en cuadernitos para que uno los lea y ora todos los días conforme a las oraciones? Eso viene del contorno del catolicismo, o qué cosas tenemos nosotros del catolicismo o de las otras religiones en nuestra comunidad. Es por eso, porque tenemos muchas cosas en común, es porque la geografía o el entorno donde nosotros movemos nos influye en las creencias, o porque nosotros tenemos algunas veces diferentes creencias, nosotros que estamos en la costa, diferentes creencias con los que están en las montañas o están en el centro del país, por la geografía, porque no es lo mismo tener una geografía llana o una geografía donde no llueve todos los días, o una geografía donde es muy complicado que haga unas condiciones necesarias para un cultivo de manzana. Entonces lo que hacemos es dárselo a los dioses o a un santo o algo para que pueda producir eso, pero en realidad no es por eso, sino es porque la geografía o algo no está adecuado para eso. Entonces, dependiendo de nuestro contorno, dependiendo de todas las situaciones que nosotros tenemos en nuestra vida, podemos deducir que esto nos está influyendo, o qué influencia nosotros tenemos ahora en nuestro contorno, en nuestra cultura, en todo eso, en qué influencia tenemos nosotros en nuestra vida. Es una pregunta que quisiera que ustedes como espectadores pudiéramos responder ahora. La geografía influye sobre todo, por ejemplo, en el modo de hablar, en la cultura que tienen los pueblos. La geografía, se sabe que la costa, por ser por estar cerca del mar, pues tiene una manera de hablar, una manera de pronto tiene la capacidad las personas de hablar muy fuerte. Los que están en la montaña pues hablan un poquito más despacio, son más pausados, más calmados al hablar. Nosotros somos un poquito más alegres, por decirlo de esa manera. Entonces eso influye en la forma en que nosotros adoramos a Dios. De pronto nosotros lo adoramos de manera más alegre, más extrovertidos, y esa es la manera de pronto de adorar a Dios, por la geografía. De pronto ya en el interior son un poquito más pausados, más cohibidos en ciertos aspectos, y adoran a Dios a su manera, por decirlo así, o sea, ya más calmados, más pausados. Entonces,
Influye la geografía en el sentido de que la cultura manifiesta la manera en que nosotros adoramos a Dios. Aún así seguimos creyendo en el Dios Todopoderoso, en el único Dios verdadero, a pesar de que de pronto unos que viven en la montaña, otros que vivan en la playa, otros que vivan en las llanuras, seguimos creyendo en el mismo Dios, pero la forma en que lo hacemos cambia dependiendo de la geografía, porque eso hace parte de pronto de la cultura en que vivimos, hace que la cultura cambie la manera en que nosotros adoramos a Dios, pero adoramos siempre a un solo Dios todopoderoso, porque nosotros adoramos a Dios no es por religión, sino por lo que Él es, por las manifestaciones que Él da, porque Dios se manifiesta en todos los lugares, en la llanura, en la montaña, en los valles, en el mar. Dios se manifiesta como Él es, como el gran yo soy, como el Dios todopoderoso, como el Dios que todo lo puede, como el Dios de los valles, de las montañas, como el Dios de los ríos, como el Dios de todo. Entonces, adoramos el mismo Dios, pero la geografía influye mucho en la cultura y en la manera en que nosotros particularmente de pronto adoramos a Dios o alabamos a Dios o leemos la palabra o predicamos la palabra. La manera en que lo hacemos es diferente, pero aún así seguimos creyendo en el mismo Dios. Bueno, la geografía influye en nosotros es por los diferentes estados, ¿verdad? Diferentes climas. La climatología es importante en nosotros porque dependiendo en la producción de nuestro Colombia es diferente en cada región de Colombia. Entonces así somos nosotros también con respecto a las personalidades de los diferentes departamentos. Los diferentes departamentos, cada departamento tiene su cultura, cada departamento tiene su forma de ser, pero somos los mismos en cuanto a adorar al mismo Dios. Estamos adorando un mismo Dios, estamos siguiendo el mismo y estamos reconociendo el mismo, pero de formas diferentes, porque nosotros acá en la costa tenemos una manera diferente de cómo siempre de ver las cosas, siempre le ponemos como ese pequeño de grano de gozo, de estar alegre, y así en esa manifestación hacemos nuestra alabanza, nuestra adoración cada vez que vamos a un servicio. Siempre nuestra manifestación es eso, de gozo. Eso es lo que hace que nosotros seamos diferentes. Bueno, yo digo que la geografía, aquí como hay muchas culturas y todo por los llanos, por las cosas de las montañas y todo eso, y Colombia es un país cultural, hay muchas culturas y por medio de esas culturas Dios se manifiesta en cada forma diferente por medio de la cultura. La región Caribe es como hay mucho mar, las personas son como más alegres, siempre están. Pues con esa misma alegría que tenemos nosotros, nos manifestamos hacia Dios, nosotros somos como, tenemos una voz mucho más fuerte, y eso es lo que hacemos, todos nuestros actos más fuertes. Y así también como los llanos o de esas culturas son más pasivas, más pacíficas. Entonces, de esa forma se manifiestan ante Dios. Entonces también, como vemos aquí, que también la cultura también afecta también en las cosas que los cristianos tampoco pueden dejar, o en las tentaciones que tienen los cristianos hoy en día, porque no es lo mismo dejar el baile para una persona del interior que dejar el baile para una persona de acá de la costa, que sabemos que es más folclórica, o dejar la recocha, o dejar estar con los amigos porque que sean malos, porque la cultura nos influye a estar con los amigos, o a estar bailando, tomando, haciendo cosas que no debemos, porque también eso influye en nosotros, porque como se puede decir, corre por nuestras venas, porque crecimos todos estos tiempos aquí. Entonces también dependiendo de la cultura, también puede tener alguna tentación a la cultura, porque no es por supuesto, en la cultura del interior
también puede tener diferentes tentaciones que uno puede dejar. Hay cosas que no pueden dejar, como las mujeres. Es más complicado que dejen las mujeres o que dejen otro tipo de música, porque dependiendo de la cultura también va a tener complicaciones que es muy difícil de dejar, porque crecimos todos estos tiempos con estas cosas que nos marcan como cultura, que nos marcan como sociedad, y es muy difícil dejarlo. Pero también la geografía también puede tener un rol simbólico para Dios, porque para Dios tenía un rol simbólico el desierto, porque dice en Oseas 2:16, pero yo voy a seducirlo, a llevarlo al desierto y le hablaré el corazón. Entonces para Dios, antes de que el pueblo de Israel tomara el desierto como algo malo, para Dios o para las personas el desierto era algo bueno, porque en ese tiempo Dios tomaba a las personas y las llevaba al desierto para seducirle su corazón, para estar más con ellos. Por eso es que lleva a su pueblo al desierto, porque lo quiere seducir, porque lo quiere estar con ellos, porque quiere que tengan una comunión con Él, porque quiere que se vuelvan al único Dios verdadero. Entonces, para Dios el desierto era bueno. Para Dios el desierto tenía esa connotación de relación con Dios o de amor entre el hombre y Dios. Entonces, pero como todos sabemos, la gran catástrofe que hubo en el desierto por la dureza del corazón del pueblo de Israel, por no dejar a los ídolos. Entonces, tomó ese otro lado del desierto, le cambiaron el papel. Y ahora cuando nos dicen, vas a pasar por el desierto, es la cosa más mala que hay en la vida. Porque tenemos esa referencia del pueblo de Israel que se entregó a los ídolos, que fue muerto en el desierto, que iba a pasar poquito tiempo en el desierto y duró 40 años por su mala cabeza. Entonces, como podemos dar cuenta, la geografía también tiene algo simbólico, algo que también puede representar algo. Entonces también en esa situación también Dios puede tener algunos símbolos, algunas cosas conforme a también nos puede ocasionar como que cuando nos dicen la palabra vamos a pasar por el desierto, también nos vienen malas cosas en la cabeza, nos dice que Dios es malo, que Dios no nos quiere, pero también tiene esa buena noticia o eso algo que tiene ese símbolo que es la tierra prometida. Cuando nos dicen la tierra prometida es algo bueno que nos va a pasar o algo que Dios nos va a entregar. Entonces también eso también tiene ese rol simbólico para nosotros y para los cristianos. Muchas partes de la geografía de Israel, como el monte Sinaí, cuando nos dicen el monte Sinaí, que es presencia, palabra de Dios, comunión con Dios, porque ahí fue que Dios comunicó a su pueblo Israel la palabra y estuvo con Moisés en su poco tiempo. Pero yo quiero terminar esta enseñanza acerca de la geografía dándoles o pidiéndoles que me den esa dicha de decir qué fue lo que más le impactó, qué más fue lo que tuvo ese impacto en sus vidas y aprendieron de eso, qué fue lo que les llamó la atención y puedan comunicarme eso para estar contentos y poder saber que entendieron y que fue un mensaje de mucho provecho para ustedes. Bueno, lo primero que de pronto se me queda a mí es la parte de que tenemos que tener en cuenta la geografía en cuanto a que ciertas cosas se le da un significado no solamente material sino espiritual. Como tú lo mencionas, el desierto tiene un significado material pero también un significado espiritual. La parte de las montañas, en cuanto a la palabra de Dios también dice que como el Negev, ¿verdad? Como la barba de Aarón, como la nieve, entonces tiene un significado también espiritual. El mismo monte Sinaí también tiene esa connotación espiritual. También el mismo río Jordán donde Juan hacía los bautismos tiene esa connotación espiritual. El desierto donde Jesús pasó su tentación, entonces tienen connotaciones espirituales y bueno, tú nos has recordado, nos has traído a la memoria esa parte espiritual que tiene cada una de
de la geografía en la Biblia. Y eso es muy importante al momento de aprender y de estudiar la Biblia. Bueno, lo más importante que se me quedó y que de pronto tanto tiempo de estar en este proceso con el Señor no se me había ocurrido o mirar esa parte de lo que es la geografía bíblica, ¿cierto? La importancia que es conocer la geografía bíblica, porque ahí hoy aprendimos contigo en este mensaje que es importante el estudio de la geografía en la Biblia y también la importancia y el papel que jugó Israel en la geografía de la Biblia. Bueno, lo que más me sorprendió fue que, así como dice la señora que está a mi lado, que nosotros nunca se me había dado curiosidad por prestar atención a la geografía de la Biblia. ¿Qué podía significar geografía en la Biblia, en estos caminos? Y hoy tú me pudiste dar una enseñanza de que fue muy importante ya por la geografía de Israel, de todo eso, porque como tú dijiste, tuvo varias culturas, por decirlo así, ya que habían salido del pueblo de Egipto, luego pasaron a Canaán y también por Mesopotamia hubo un choque de dioses, entonces eso me sorprendió mucho. Bueno, entonces quiero dar las gracias por ver este video y gracias a los participantes por estar aquí y darme esa oportunidad de enseñarles, pero también quiero darle motivarlos a que sigan estudiando, porque esto nos puede llevar a entender el contexto cultural o el contexto que pasaban los escritores bíblicos o la sociedad de Israel en ese tiempo, para motivar la palabra de Dios. Es algo que produce mucha curiosidad y debemos estudiar para poder dar una buena interpretación a lo por qué dijeron eso los profetas, o por qué dijeron eso Dios, por qué dijo eso, o qué situación pasaba, o qué calamidad estaban pasando, o por qué se entregaron a los dioses, para poderlo aplicar a nuestra sociedad. Porque todo esto, lo que vimos hoy, podemos aplicarlo a nuestra sociedad. ¿Por qué el pueblo venezolano se entregó mucho a la idolatría? ¿O por qué el pueblo tal es muy idólatra? Pues eso también lo podemos ver en la Biblia. Entonces, por medio de esos ejemplos, o por medio de lo que pasaron el pueblo de Israel y cómo Dios le habló, nosotros también podemos hablar eso a los otros pueblos. Entonces, eso es algo importante. Entonces, les quiero dar gracias a todos ustedes, los que están viendo, y les quiero dar gracias a Dios porque me ha podido enseñar por medio del estudio de la Biblia y el estudio de su palabra. Podemos aprender un poquito más. Y gracias a todos.